Hola. Bueno, vamos a comenzar hoy con una primera clase de un curso de física e introducción a la biofísica, una materia que se cursa en el CBC, tanto en la cursada del CBC como en UBA 21, para carreras, por ejemplo, como medicina, odontología, veterinaria, nutrición, etcétera. Bueno, vamos a comenzar por la primera parte, como dijimos. La primera parte, la unidad 1, abarca toda la parte de mecánica y en esta primera clase vamos a ver una parte de mecánica que es la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, exclusivamente el movimiento, sin importar las causas ni los efectos, simplemente el movimiento en sí. Vamos a denominar movimiento a todo cambio de posición ocurrido en determinado intervalo de tiempo. El movimiento va a ser entonces cambio de posición respecto a una variación de tiempo. Para poder hablar de cambios de posición y de posiciones en sí, y de tiempos incluso, vamos a utilizar un sistema de referencia. En ese sistema va a existir, digamos, un punto fijo que vamos a considerar el origen del sistema, y este punto nos va a permitir identificar, ¿sí?, indicar la posición del móvil en cada instante. Y esa posición va a estar dada como la distancia a ese punto fijo u origen del sistema, ¿sí? Bueno, la trayectoria va a ser una línea imaginaria que une todas las posiciones por las que pasa el cuerpo cuando se va desplazando, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo a la forma de la trayectoria, existen infinidad de formas. Un movimiento podría ser, por ejemplo, circular, ondulatorio, parabólico, recto. Y en este curso vamos a ver únicamente movimientos de trayectoria rectilínea, movimientos de trayectoria recta. Bien, lo primero que vamos a ver es el movimiento justamente rectilíneo uniforme. Es un movimiento que tiene una trayectoria recta, como dijimos, y una velocidad constante. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo. Bueno, y vamos a utilizar esta simbología para desarrollar después las ecuaciones. Vamos a identificar con una X a la posición, con X sub 0 la posición inicial, la diferencia entre X y X sub 0 lo vamos a denominar delta X, y eso representa la variación de la posición o el desplazamiento. Para el tiempo usamos una T para el tiempo, T sub 0 para el tiempo inicial, y también delta T va a ser la diferencia entre el tiempo y el tiempo inicial, es decir, la variación de tiempo. Y con una letra B indicaremos la velocidad del movimiento. Las ecuaciones son, bueno, en primer lugar, la velocidad, de acuerdo a la definición, es la variación de la posición respecto a la variación del tiempo, o sea que va a ser delta X sobre delta T. De acá podemos deducir que delta X es la velocidad por la variación de tiempo, y la variación de tiempo es el desplazamiento, delta X, dividido por la velocidad. Bueno, partimos de la ecuación de desplazamiento igual a velocidad por delta T. Si desarrollamos y ponemos que delta X es X menos X sub 0 y delta T, T menos T sub 0, podemos obtener una ecuación despejando de ahí la posición X, que queda igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Esta ecuación se denomina ecuación horaria y nos permite calcular la posición del móvil en función del tiempo, o sea, la posición que ocupa el móvil en cada instante. Bueno, después tenemos otro movimiento también de trayectoria recta, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que abreviamos MRV. En este movimiento, la aceleración, que es la variación de la velocidad en función del tiempo, es lo que se mantiene constante. La aceleración, la velocidad y el desplazamiento
son magnitudes vectoriales, es decir, que tienen, además del módulo de una medida, tienen dirección y sentido. Bueno, y matemáticamente el sentido lo vamos a expresar mediante una convención de signos. Por ejemplo, podríamos utilizar la misma que en los ejes cartesianos. Si nos movemos sobre el eje de abscisas, o sea, en una dirección horizontal, podemos considerar sentido positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Si nos moviéramos sobre el eje de ordenadas, sobre el eje Y, podríamos considerar positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, es decir, el mismo signo, el movimiento va a ser acelerado. En cambio, cuando tengan sentidos opuestos, o sea, cuando una de las magnitudes es positiva y la otra negativa, el movimiento va a ser retardado o desacelerado. Bueno, dicho esto, vamos a ver la simbología. Bueno, también tengo posición inicial, tengo la variación de la posición en el desplazamiento, tenemos también lo mismo para el tiempo, tenemos las velocidades final e inicial y aparece acá la aceleración. Bueno, cuando hablamos de velocidad, tengo una velocidad v, que yo no le puse final porque eso es relativo, depende del tiempo que uno considere, y una velocidad inicial, que es el que tiene en el momento de la partida. Delta v es la diferencia entre la velocidad final, digamos, menos la velocidad inicial. Esa es la variación de la velocidad. Bueno, la aceleración representamos con una A. Como la aceleración es constante, esto significa que la velocidad varía en cantidades iguales en cada intervalo de tiempo. Bueno, las ecuaciones van a ser, para la aceleración, vamos a hacer la variación de la velocidad, que sería v menos v sub 0, sobre la variación del tiempo. De acá puedo obtener las ecuaciones de velocidad y despejar también la variación de tiempo. Recordemos que la unidad de aceleración es el metro sobre segundo cuadrado. Por ejemplo, 2 metros sobre segundos cuadrados quiere decir que el móvil aumenta su velocidad en 2 metros sobre segundos en cada segundo. Después, bueno, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por la variación de tiempo más un medio de la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. Tengo las ecuaciones horarias, la de posición, que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más la mitad de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Y la de velocidad, que es velocidad inicial más aceleración por t menos t sub 0. Tenemos por otro lado una ecuación sin tiempo, que cuando avancemos un poco más vamos a poder ver de dónde viene. Y esa ecuación nos permite averiguar la aceleración conociendo el desplazamiento, aunque no conozcamos el tiempo, como la diferencia entre los cuadrados de las velocidades final e inicial sobre el doble del desplazamiento. Eso nos da la aceleración. De ahí puedo deducir que el desplazamiento es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la aceleración, y que podría averiguar la velocidad final como la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento, por delta x. Bien, bueno, tenemos después los movimientos verticales. Los movimientos verticales que vamos a ver son la caída libre y el tiro vertical. En realidad son movimientos uniformemente variados, donde la aceleración es la gravitatoria o aceleración de la gravedad, que simbolizamos con la letra G, cuyo valor aproximado en la Tierra, el módulo, el valor absoluto de la gravedad, es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados, que en muchos problemas podremos aproximar a 10 metros sobre segundos cuadrados. Si adoptamos un sistema de referencias positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, con respecto a la velocidad cuando el móvil se desplaza hacia arriba va a ser positiva, y si se desplaza hacia abajo va a ser negativa. Como la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo, si eliminamos las barras de módulo que habíamos puesto antes, nos queda que la gravedad
va a ser menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados, aproximadamente menos 10 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, yo no lo incluí, pero lo mismo tenemos que hacer respecto del desplazamiento. El desplazamiento va a ser positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, porque el desplazamiento también es una magnitud de orden vectorial. Bueno, las ecuaciones van a ser similares, van a ser las mismas que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad final va a ser la velocidad inicial más la gravedad por la variación de tiempo. El desplazamiento vertical va a ser la velocidad inicial por la variación de tiempo, más la mitad de la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Las ecuaciones sin tiempo también las podemos utilizar. La gravedad generalmente, bueno, no la voy a calcular porque es dato, pero ahí yo incluí la fórmula. Pero por ejemplo el desplazamiento delta I podría calcularse como la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Y podemos despejar la velocidad B, que sería la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por el desplazamiento. Después, las ecuaciones horarias también son muy similares, porque se trata del mismo tipo de movimiento, el MRV, nada más que tenemos que reemplazar la aceleración por la G de aceleración gravitatoria, y en lugar de poner X, yo estoy utilizando Y porque nos estamos moviendo sobre un eje vertical. Así que tenemos ecuaciones horarias de posición y de velocidad. Por último, la altura máxima, que es algo que casi siempre me piden en problemas de tiro vertical. La altura máxima del tiro vertical hacia arriba. Bueno, el móvil alcanza la altura máxima en el momento que se detiene, su velocidad se anula, vale cero, ¿sí? La altura máxima se puede calcular como menos velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Recuerden que la gravedad vale menos 9,8 si utilizamos la convención que yo mencioné anteriormente, y a esto le sumamos la altura inicial, ¿sí? Ya que puedo estar midiendo respecto al piso y el lanzamiento lo puedo hacer desde la terraza de un edificio, por ejemplo. Bueno, y el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que llamamos tiempo de ascenso, es el valor absoluto del cociente entre la velocidad inicial y la gravedad. Bueno, por último, vamos a ver los gráficos de los distintos tipos de movimientos. Vamos a ver los gráficos de velocidad, de aceleración y de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, para los movimientos rectilíneos uniformemente variados, que acá dividí en dos tipos. MRUA significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y MRUR, movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. E incluí también el estado de reposo. Bueno, en primer lugar, si el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, por lo tanto, su gráfico es una recta paralela al eje del tiempo. Pero la aceleración vale cero y el desplazamiento es directamente proporcional a la velocidad, o sea que va a dar una recta oblicua. En cambio, la aceleración es igual a cero. Después, en el movimiento uniformemente acelerado, supongamos que tengo una aceleración positiva, entonces la velocidad va a ir aumentando de valor, ¿no? Y tendría un gráfico, ¿no?, donde la velocidad está representada en este caso por una recta creciente. La aceleración es constante, así que su gráfico va a ser una paralela al eje X. Al eje, perdón, de abscisas, que en este caso es el eje del tiempo. Y después el gráfico de posición va a ser una curva, un arco de parábola cóncavo hacia arriba y creciente, ¿sí? O sea que eso va a representar al movimiento uniformemente acelerado. Cuando el movimiento es desacelerado, vamos a tener que la velocidad disminuye, considerando que tengo una velocidad positiva, pero aceleración de signo contrario. Acá tendría una aceleración negativa, como marcamos en el centro, ¿sí? La aceleración es una línea paralela al eje del tiempo
y vean que está por debajo del eje del tiempo, o sea que en este ejemplo es negativa, y la posición en función del tiempo está representada por un arco de parábola creciente y cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y por último, en el estado de reposo no tengo velocidad, la velocidad vale 0, no tengo aceleración y la posición se mantiene constante, el móvil está quieto siempre en el mismo lugar. Bueno, con esto completamos un pequeño resumen de las fórmulas de las ecuaciones que tenemos que ver para la primera parte de la unidad 1 de mecánica, de biofísica, o sea, física de introducción a la biofísica, materia del CBC. Y bueno, en el próximo video vamos a continuar con dinámica, pero también vamos a ir resolviendo problemas de los temas que vamos viendo. Así que vamos a hacer un video teórico como el que acabamos de ver y vamos a agregar un video práctico de esta primera clase y lo mismo con el resto de las clases de este curso de biofísica. Bueno, gracias y hasta el próximo video.